También tengo el gusto entonces de presentar a María Cristina Mena. Gracias, buenas noches a todos y a todos. Como siempre, cuando Herman nos convoca, sabemos que vamos a estar acá para recordar no solamente el pasado tan reciente para algunos de nosotros, sino también resignificarlo en este presente hoy. Por eso viene muy bien la reseña esta histórica que hizo Herman, que nos retrae a 50 años atrás, cuando muy jóvenes estábamos frente a una disyuntiva, es decir, ¿qué hacer cuando nos veíamos totalmente desilusionados y decepcionados en nuestros proyectos hacia el socialismo por la Unión Soviética? ¿Qué hacer cuando desde esa juventud nos parábamos frente a un ícono, una cosa tan enorme como era la Unión Soviética en ese momento, y decirnos que no éramos estalinistas, que no podíamos avalar esa política y que esperábamos otra cosa? Nos ocurría lo mismo con el Partido Comunista en la Argentina. Entonces nos comenzamos a definir, comenzamos a ponerle nombre a eso que queríamos ser desde esa juventud. Nos decíamos antiimperialistas, nos decíamos anticapitalistas, nos decíamos anticolonialistas porque teníamos muy recientes las peleas en Angola y en Argelia, y Patrice Lumumba era una de las personas que nos inspiraban para llevar adelante nuestra lucha. Y porque había aparecido o estaba por nacer la Revolución Cubana, y decíamos, si este pequeño país, Cuba, se puede enfrentar y puede decirse socialista, a nosotros los jóvenes, hoy acá en Argentina, nos toca defender tanto los principios de la Revolución Cubana como eso que decíamos que nos definía. Pero teníamos un problema, es decir, a partir de qué y cómo íbamos a canalizar estos principios que finalmente nos llevarían a una sociedad socialista, a un mundo donde no existiera la opresión, a un mundo donde la igualdad, el respeto por la vida humana, el respeto por la naturaleza, el respeto por el medio ambiente fueran una realidad. Desde esa juventud y con la audacia que dicen que caracteriza a los jóvenes, decidimos emprender un camino que primero fue de aprendizaje, porque había un montón de cosas que no conocíamos o que no las teníamos de oídas, o que la historia no nos terminaba de dar cuenta tal como nos contaban la historia, por aquello de la llamada historia oficial. Y nos transformamos en buscadores de estas señas, y así fue como fuimos encontrando igualdad de necesidades en los pueblos latinoamericanos. Fuimos descubriendo que había en otros lugares de Latinoamérica como el pueblo se organizaba, se levantaba, luchaba. Teníamos nuestras propias referencias, y muy recientes además generacionalmente, porque hablaba de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos inmigrantes, porque nuestros padres y nuestros abuelos fueron partícipes de esas huelgas a las que hacía mención Herman, de todas esas luchas. Mi suegro, sin ir más lejos, participó de la cruenta huelga de 35 días del gremio de la construcción, y mis tíos eran militantes activos de la resistencia peronista. O sea que vivíamos inmersos en una situación y en una necesidad casi de hacer política y de tratar de cambiar estas cuestiones de poder que tenían que ver con la opresión. Y elegimos el camino de la lucha armada porque la violencia era el signo más destacado del sistema capitalista. Y por lo tanto no veíamos ninguna otra manera de oponer esa violencia con una violencia, pero una violencia de masa, diferente.
defendernos de tanta represión. La historia de los trabajadores y de la historia de la lucha de clases está llena de muertos. Contamos muertos todo el tiempo. Cada una de nuestras fechas de recordación de las heroicas luchas de la clase trabajadora tienen que ver con asesinatos de nuestros compañeros. El 1 de mayo recordamos a los mártires de Chicago. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ahora acá nomás, es porque 129 mujeres fueron quemadas vivas por la Cotton en Nueva York. Cuando recordamos las gestas de Puente Pueyrredón, se nos viene a la mente Maximiliano Costec y Darío Santillán, acribillados a balazos en la estación de Avellaneda. La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, y así podemos ir para atrás y para adelante, que todo lo que vamos a encontrar frente a nuestro camino como impronta respuesta rápida por parte de los gobiernos, por parte del sistema, es la represión. Hoy le llamamos ley antiterrorista. En algún momento se llamó el Plan Bonintes, que también nos puso en jaque a los jóvenes de esa época y a las organizaciones de izquierda que nos persiguieron duramente, proscribieron los partidos, etcétera, etcétera. Sí. No hay vez que la clase trabajadora se comience a organizar y comience a tener una mínima ligazón con las organizaciones de vanguardia, que la derecha más recalcitrante, que el sistema no responda de la única manera que sabe, de la manera más brutal y siempre con violencia. Ahora, cuando lo que pretendemos es ejercer la violencia y estamos de este lado, se nos dice subversivos, se nos persigue, se nos desaparece, se nos tortura y tienen que implementar una dura dictadura militar para poder llevar adelante un plan de opresión pergeñado por el sistema capitalista, pero que tiene que disciplinar a todos los países de América Latina, porque lo de Cuba no se podía repetir. Y nosotros intentábamos desesperadamente que Cuba no quedara en manos de la Unión Soviética y que no desapareciera. Era nuestra obligación como revolucionarios en ese momento de mantener viva la llama y de recoger esa arma que quedaba en el suelo y de ser un oído receptivo como habíamos aprendido del Che Guevara. Entonces decía que nos definíamos antiimperialistas, anticapitalistas, anticolonialistas. Hoy decimos no a la deuda externa. En aquel momento también hablábamos de la deuda externa que se estaba construyendo, cuando estábamos saliendo del llamado estado de bienestar y todos los países pasaban a otra situación implantada por el capitalismo, situaciones económicas, digo, ¿no? Con desocupaciones, con recesiones, etcétera, etcétera. Teníamos un problema, un dilema, que era cómo hacíamos para unir esos principios, esas banderas, con lo que y de la manera en que se estaba organizando la clase trabajadora. Es decir, veíamos que había una escisión entre lo que planteaba, y permítanme, pero lo digo con toda modestia, esta vanguardia, respecto de lo que estaban planteando las masas. Que en sus sentimientos las masas eran peronistas. No hablaban de socialismo, hablaban de la patria peronista. Y nosotros no nos definíamos como peronistas, nos definíamos como marxistas. Y ahí teníamos un problema, tal vez a lo mejor el compañero el negro Suárez lo puede explicar ahí. Pero necesitábamos y sabíamos que la unidad de las organizaciones, la unidad de la clase, la unidad del proyecto revolucionario que pretendíamos llevar adelante, se debía hacer con las masas. No fuera ni separadas de ellas, ni por arriba ni por el costado. Teníamos que buscar la manera. Cuando estábamos comenzando a relacionarnos, cuando empezaron a aparecer las coordinadoras de base, cuando se empezaron a armar comisiones internas de trabajadores, de fábricas, que buscaban como manera de referencia a las organizaciones, ahí es cuando el sistema nos empezó a pegar con nosotros. Porque siempre un paso más adelante que nosotros no podían permitir de ninguna manera que hubiese un encuentro
no una alianza, un encuentro de unidad de clase como lo que nosotros soñamos y como lo con el que aún seguimos soñando. Por lo tanto, la toma del poder se transformaba no en una abstracción, sino en una necesidad, pero sabíamos que había mucho camino para andar, había mucho que aprender y en parte, nos cortaron un poco las alas, pero no nos mataron los sueños, no nos mataron los principios. El tema de la violencia, como les decía antes, es algo que todavía aún es algo que tenemos que hablar, porque cuando se habla de violencia de clase, se piensa nada más que en la violencia que pueden ejercer los que se defienden del ataque que el sistema nos somete de manera sistemática y todos los días, porque no es solamente encarcelando a un joven o matándolos en los barrios mediante el gatillo fácil que se ejerce violencia, sino que hay violencia de género, porque hay opresión y que hay violencia desde los medios masivos de comunicación, hay violencia cuando se cierran aulas como ahora en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué no protestamos de otra manera? Es decir, parecería ser que está bien que nos castiguen todo el tiempo, pero nosotros tenemos que mantener una situación educada y en buenos términos para no quedar mal con quién. Estos eran interrogantes que teníamos en la década del 60 y que seguimos teniendo aún hoy. Y el tema de la unidad es algo que sigue atravesando la necesidad de todas las organizaciones hermanas que antes y hoy estamos en una lucha continua por estos principios de los cuales hablaban, de querer transformarnos en una sociedad igualitaria, sin clases, sin dominación, sin violencia. Es algo que nos debemos todavía a las organizaciones y ojalá alcancemos la madurez necesaria como para que en algún momento podamos juntar estas historias que no vienen tan del pasado con este presente que están protagonizando muchos jóvenes, porque ya hay una generación que está en condiciones de tomar la posta y de eso se trata. Y por último, y a modo personal, quiero rendir un homenaje acá al compañero Herman, un agradecimiento, porque desde siempre él también está en la lucha de estos luchadores que él convoca, pero él es parte de esto. Desde la resistencia de su periódico hasta hoy, cuando no se calla nada, absolutamente nada, porque lo hemos podido escuchar en esta reseña que hizo y a lo que nos convoca. Entonces yo pido por favor que reconozcamos, no a mis palabras ahora, sino con un fuerte, fuerte aplauso al compañero Herman, que hace posible una y cada vez esta reunión. Seguramente uno de los argentinos que más estuvo preso, creo que 14 años, sumando todas las veces. Tengo el gusto y el honor de presentar a Pedro Casi Camarero del PRT Herman. Bueno, muchas gracias Germán por los elogios, aunque tengo dudas de que haber estado tantos años preso sea exactamente una virtud. Primero que nada quiero agradecer a los compañeros organizadores del acto de tener la oportunidad de compartir esta mesa con unos compañeros tan magníficos como los que están a mi lado y decirles que después de el deslumbrante inventario de Germán sobre la parte histórica, me gustaría, si puedo, más bien, en vez de hablarles acerca del pasado, quisiera hablarles un poco acerca del futuro.
si les parece bien. Hace 5 o 6 años organizamos con otros compañeros una especie de convención de los pueblos originarios, que algunos de los compañeros acá presentes se debe acordar, ¿no? Y uno de los invitados en la reunión era un cacique de la Patagonia que tenían que exponer en este mismo salón. Y el compañero se paró en medio del salón y empezó a mirar las molduras, los mármoles, ¿no? Y los espejos y las estatuas de mármol y de bronce. Y yo me agarré la cabeza y dije, qué macana que no nos dimos cuenta que por ahí este salón, pensaba yo, lo iba a intimidar un poco al compañero que no conocía estos lujos de la ciudad. Entonces me comenta el compañero, me agarra el brazo y me dice, vos sabés que siempre me preguntaba qué habían hecho con toda la guita que nos habían afanado, y ahora me doy cuenta que hicieron con esa guita, ¿no? Se construyeron este tipo de edificios, ¿no? Bueno, Germán mencionó el Capital de Marx como una suerte de clave de la interpretación de todos estos años que pasaron desde su publicación hace 145 años, y no hago mal la cuenta. Hay un texto de Marx, sin embargo, que en lugar de interpelar a estos inclaudicables casi 150, siglo y medio años de lucha, interpela el futuro que vamos a tener que acometer en los próximos 150 años. Es un texto menos conocido. Está en el libro 2 de los Grundrisse, que es elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Es un texto cortito que tiene unas pocas páginas, que es conocido como el fragmento sobre las máquinas. En ese texto lo que Marx afirma es que va a producirse en un futuro que él no sabe cuándo va a ser, una suerte de alejamiento entre la persona que produce y la máquina o aquello que está usando para producir, y el producto del trabajo. De tal manera de que a lo largo de los años, cada vez más partes de la sociedad capitalista, que en la época de él formaban parte de sectores que no eran estrictamente productivos, como los servicios, por ejemplo, el comercio, iban a quedar incorporados naturalmente a la producción, hasta que finalmente la totalidad de la sociedad iba a ser la que producía la totalidad de la riqueza, y por lo tanto toda la sociedad iba a ser la sociedad explotada, y no iba a haber sectores que no fueran de alguna manera explotados. Y también mencionaba un hecho que recientemente hemos empezado a experimentar, que es el que el burgués, el capitalista, el dueño de la propiedad de los medios de producción, se ve expulsado de la única área que en la época de Marx servía el burgués, que era la planificación propia de la producción. La planificación de la producción en la actualidad, cumpliendo
esa clarividencia de Marx la realizan los propios asalariados, y algunos teóricos europeos lo denominan a ese sector cada vez más importante de los asalariados el comunitariado, porque combina el conocimiento con el hecho de ser un proletariado destinado a su explotación. Y eso se da con algo que, claro, en la época de Marx hubiera sido imposible prever, que es la informatización masiva de la sociedad y la colectivización masiva del conocimiento, que hace que, si uno mira a nuestro alrededor, ve que la gente está más y más profundamente informada que nunca, y que por lo tanto cada vez hace menos necesario que desde afuera de la clase trabajadora le llegue la conciencia política, sino que se produce un extraño fenómeno en que la propia clase trabajadora genera autoconciencia política. Son fenómenos que todavía están inmaduros, pero que están cobrando estatura, y que, por supuesto, como el fenómeno está incompleto, es muy difícil saber cuál es la envergadura que va a tomar en los años y las décadas próximas, pero que tiene un correlato muy interesante en lo que sería la lucha política de clases. En ese sentido, creo que hay un antes y un después en nuestro país, y creo que nuestro país a su vez ha sido, si se quiere, vanguardia del mundo, con el 19 y el 20 de diciembre del año 2001. Hay un antes y un después dentro de cada uno de nosotros. Al 19 y 20 de diciembre del año 2001 lo quieren enterrar y lo quieren olvidar, y resulta que se niega a ser enterrado y se niega a ser olvidado. Y el episodio del 19 y 20 de diciembre, además de ser un episodio, es un acontecimiento, porque a partir de ahí ha influido en círculos concéntricos sobre la totalidad de la sociedad argentina, y de una manera más indirecta sobre la totalidad de la lucha de clases a nivel mundial. Es el espejo en que una gran cantidad de pueblos está mirando en este momento de crisis internacional de capitalismo. Entonces, a mí me parece que las ambigüedades que nos rodean y que están un poco como lo describía Hermann, rodeándonos todo el tiempo, entre el consenso alrededor del tema derechos humanos y la incapacidad de percibir que la lucha de los derechos humanos no se agota en la lucha retrospectiva sobre los derechos humanos de la década del 70, sino que impregna la lucha cotidiana, la lucha política cotidiana de clase. En parte no se deja enterrar el 2001, el 19 y 20 de diciembre, porque los derechos humanos forman parte de un inventario que Hermann describió con mucha exhaustividad, de cuestiones que están una y otra vez puestas a la orden del día. Cuando nosotros comenzamos nuestra militancia revolucionaria en los años 60 y 70, había algo que cuando nos contaban la historia revolucionaria, ¿no?, de las generaciones pasadas, desde la época de Espartaco para acá, ¿no?, veíamos que en el seno del esclavismo, de alguna manera, durante siglos se había gestado la sociedad feudal, ¿no? Luego, en el seno de la sociedad feudal, durante siglos se había gestado la sociedad capitalista. Pero cuando preguntábamos acerca de
la sociedad que iba a venir posterior al capitalismo nos decía las viejas generaciones de militantes, no, que el capitalismo había que desmantelarlo totalmente en términos políticos y organizativos, y sobre las humeantes ruinas del capitalismo teníamos que construir la nueva sociedad. Eso, en algún sentido, uno decía, bueno, debe ser así, ¿no? Pero no nos terminaba de convencer, porque ¿cómo era posible que ocurriera algo por el estilo? Ahora lo que encontramos es que el capitalismo ha mostrado la hilacha por última vez, si se quiere, en el sentido de que está construyendo, y en el propio seno de la sociedad capitalista están apareciendo los primeros indicios, los primeros destellos de esa sociedad que nosotros no sabemos muy bien cómo va a ser, pero hay alguna incongruencia en el hecho de que la gente se movilice ahora por un trabajo por un trabajo digno, o la gente se movilice ahora por ser nuevamente explotado una vez que fue expulsada de la estructura productiva por el propio capitalismo. Por primera vez en la historia, el capitalismo, en lugar de absorber más sectores precapitalistas que están a su alrededor, empieza a expulsar a importantes sectores de una manera estructural, no ya como ejército industrial de la reserva, sino como sectores que están ya no destinados a ser explotados nunca, y que por lo tanto, si uno lo dejara y ellos se quedaran quietos, estarían destinados a la extinción. Pero la gente no se queda quieta y no acepta ese tipo de situaciones, y entonces hay notables e interesantes respuestas a todo esto. Interesantes respuestas que pasan en parte por este suceso tan interesante que es esta reunión, donde personas que proceden de muy variadas experiencias políticas y muy variadas experiencias de sufrimiento, de lucha, de militancia, nos encontramos en este cruce de caminos, en cierto modo, para tratar de tener, por un lado, un homenaje a los héroes del pasado mediato e inmediato, porque desde la insurrección de los tejedores de Lyon de 1752, donde por primera vez ondeó la bandera roja del proletariado, han pasado 200 y pico de años, y una y otra vez, generación tras generación, la humanidad ha pedido una oportunidad para los explotados, y creo que cada generación tiene derecho a pedir su espacio político, y nosotros creo que nos sentimos orgullosos de haber irrumpido en algún sentido en esa dirección en aquellos años de nuestra juventud. Pero ahora que nos queda un poco de hilo en el carrete todavía, estamos interpelando a las nuevas generaciones y preguntándoles cuál va a ser la modalidad de la unión, cuál va a ser la modalidad en que vamos a ondear nuevamente esas banderas proletarias que en algún momento dado se derramaron por todo el mundo. Y en este momento es muy difícil saber cuáles son las condiciones que los años venideros inmediatos van a mostrar, digamos, la crisis titánica que el capitalismo está atravesando en este momento. Y seguramente nos vamos a seguir equivocando, así como creo que vamos a tratar de seguir acertando, pero no es secundario el rol de la militancia en todo esto, porque
Esto que yo estoy diciendo puede sonar como un tanto al espontaneísmo, ¿no es cierto? Como correr peligro de convertirse en la conclusión de que, bueno, sentémonos y esperemos que se mueran solos. Y eso no es así, porque en primer lugar la putrefacción de la historia siempre es posible. O sea, esto no necesariamente está escrito en las estrellas que va para adelante. Rosa Luxemburgo lo había dicho con mucha claridad hace 100 años, y yo les puedo decir que las leyes de la política, la sabiduría del arte de la política puede hacer que todo este proceso sea más lento, más doloroso para las masas y con una victoria dudosa, o más rápido, menos doloroso para las masas y con una victoria segura. Y eso está dado por el arte de la política que cada una de nuestras sucesivas generaciones vaya a desplegar. Y para finalizar, les quería recordar un hermoso poema de Bertolt Brecht que se llama Carta a los hombres futuros, y que en cierto modo, por encima de las cabezas de sus contemporáneos y por encima de nuestras propias cabezas, interpela a los hombres de la primavera revolucionaria del futuro y les dice que para garantizar la felicidad de ellos, de esos hombres futuros, nosotros tuvimos que apretar los dientes y ser implacables. Y que haciendo todo eso uno pierde parte de esa humanidad que quiere instaurar en esa nueva primavera. Entonces les dice, ojo, tengan indulgencia, tengan con respecto a nosotros, sean buenos y juzguennos con indulgencia. Y creo que ese llamado de Bertolt Brecht de la década del 40, cuando acababan de salir del más terrible holocausto de la historia de la humanidad, sigue teniendo la misma validez. Bueno, muchas gracias.